Día 3 de diciembre. San Francisco Javier, misionero del año 1552. El Papa San Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un grandísimo elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, un país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misionero. Francisco nació cerca de Pamplona, en España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París, y allá se encontró con un gran santo, con San Ignacio de Loyola, el cual se le hizo muy amigo y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo fueron encaminando hacia la vida espiritual. Aquí sí se cumplió a la letra la frase del libro del Eclesiástico: encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. San Ignacio de Loyola cambió para siempre la vida de San Francisco. La amistad con San Ignacio transformó por completo a Javier. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o la Comunidad de los Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con San Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. El sumo pontífice le pidió a San Ignacio que enviara a algunos jesuitas a misionar en la India. Fueron entonces destinados 2 de los padres jesuitas, pero la enfermedad les impidió marchar, y entonces San Ignacio le pidió a Javier que si quería embarcarse él mismo para tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje para el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Francisco Javier empezaron entonces las misiones de los jesuitas, que tanto han cambiado al mundo. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, en Indostán, en Japón y en otras naciones. A pie, solamente con el libro de oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños, parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, según seguía su oración. De vez en cuando exclamaba: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Pues su misión y predicación llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha, tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones.
La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad o a su poder de intercesión. Pasó muchos años de su misión en la ciudad de Goa, una ciudad portuguesa en la India, y allá puso su centro de evangelización nuestro santo. A los portugueses se les había olvidado que eran cristianos, y lo único que les interesaba era enriquecerse y divertirse. Así que tuvo el misionero que dedicarse con todas sus fuerzas y su gran ascendiente a volver fervorosos otra vez a aquellos comerciantes sin conciencia y sin escrúpulos. Él decía de hecho en sus cartas: «Estoy aterrado de la variedad tan monstruosa de acciones que tienen estos hombres para poder robar». Empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad. A uno de sus compañeros le escribía: «Hágase amar y así logrará influir en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato, verá que consigue efectos admirables». Estableció entonces clases de catecismo para niños y adultos. Popularizó las costumbres de confesarse y comulgar. Enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. Por 13 veces consecutivas hizo larguísimos viajes por la nación enseñando la religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído hablar de ella. Los de las clases altas, los brahmanes, no le hicieron caso, pero los de las clases populares se convertían por montones. En cada región dejaba catequistas para que siguieran instruyendo a la gente, y de vez en cuando les enviaba a algún jesuita para enfervorizarlos. Esas gentes nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de sus maravillosas enseñanzas. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que lo escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En vez de bebidas finas, solo tomaba agua. Dormía en una pobre choza en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Santa Biblia, recomendándoles que cada uno las contara en su propia casa. Y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Visitó también muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero él escribía: «En medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la guerra que me hacen los enemigos de la religión. Podría repetir la frase de San Pablo: sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones». Dispuso irse entonces a misionar al Japón, pero resultó que allá lo despreciaban porque vestía muy pobremente, y en cambio en la India lo veneraban por vestir como los pobres del pueblo. Entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con cierta elegancia. Así fue que se vistió de embajador, y en realidad el rey de hecho de Portugal lo había conferido el título de embajador. Y así, con toda la pompa y elegancia, acompañado de un buen grupo de servidores muy elegantes y con hermosos regalos, se presentó ante el primer mandatario. Al verlo así, lo recibieron muy bien y le dieron permiso para evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses y se quedó maravillado de la buena voluntad de esa gente. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación de China, pero allá estaba prohibido la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sanxian, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó y consumido por la fiebre en un rancho tan maltrecho que el viento entraba por todas partes. Murió el 3 de diciembre de 1552.
pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto, que aún así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en el año 1622, junto con Santa Teresa, con San Ignacio, con San Felipe y San Isidro. Francisco Javier, maravilloso misionero, pídele a Dios que conceda un espíritu como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Y recordemos lo que nos enseña la Biblia en el libro del Eclesiástico. Piensa en el final de tu vida y evitarás muchos pecados.